Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo número 12. Entonces, Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. En el día de hoy le he puesto a la exposición de este sermón la revelación universal del Rey Jesucristo. La revelación universal del Rey Jesucristo. Como ustedes saben, ustedes conocen como congregación la doctrina a la cual nos aferramos, entre tantas otras, de la divina providencia, ¿no? Vamos a ver en el día de hoy que el nacimiento del Señor Jesucristo no fue un evento accidental, sino que fue la irrupción, podríamos decir, del plan soberano de Dios, como estábamos viendo, en la historia. O sea, Dios había predestinado esto desde la fundación, antes de la fundación del mundo, para venir, ustedes saben, y confrontar a este poder terrenal que Satanás había usurpado desde el Edén. Y llegado el tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando vemos el nacimiento del Señor Jesucristo, no es que fue algo accidental o que vino por venir, vemos el plan soberano de Dios irrumpiendo o siendo irrupción en este mundo, o en este reino que vamos a ver. Entonces lo que vemos es la soberanía de Dios, que podríamos decir, en su plan eterno y por su divina providencia, Él utiliza lo que vamos a ver, elementos secundarios para llevar a cabo su plan divino. Lo que ustedes dentro de un rato me voy a poner a hablar y vamos a ver cómo Dios lleva a cabo. Entonces, cuando hablamos de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12, podríamos enfocarnos, podríamos decir, en la manifestación soberana que Dios había prometido, ese rey prometido. Y escuchen bien, porque esto es importante. Cuando el Señor Jesucristo irrumpe en este reino, o sea, en este reino terrenal, vamos a ver que hay un choque, o sea, un choque de potencias entre lo celestial y lo terrenal, ¿sí? Y podríamos decir que hay un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y eso es importante para poder entender, porque cuando nosotros nos enfocamos acá, solamente podríamos ver hechos históricos. Muchos de nosotros estamos muy relacionados con estos supuestamente reyes, no sé cómo le han puesto porque no existe en la Biblia, creo que le dicen Melchor, Gaspar, y algunos se han atrevido hasta decirle el negro Baltasar, cosa que no lo van a encontrar en las escrituras, ¿sí? Entonces, y tampoco ustedes van a encontrar algo que dice que eran 3 reyes, porque en la Biblia no dice que son 3 reyes, son cosas que estamos acostumbrados, que nos han dicho, pero lean ustedes, no dice, quizás lo asociamos porque son 3 regalos lo que hicieron y de ahí por ahí hacemos una presuposición de que son 3. Pero lo cierto es que no sabemos, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir para los que ingresaron ahora. Este hecho histórico del nacimiento del Señor Jesucristo no es un hecho aislado, sino que vemos la soberanía de Dios, la providencia de Dios irrumpiendo en este mundo, entrando en este mundo para llevar a cabo lo que es su plan eterno antes de la fundación del mundo. Por supuesto, aquellos que ya llevan, no sé si ustedes me están siguiendo, lo que llevan hace un par de años acá, van a saber, entienden lo que es providencia de Dios. Bueno, Dios utiliza la providencia de Él para llevar a cabo lo que ustedes conocen como soberanía de Dios. Lo que quiero decir en sencillas palabras, si no me entendieron nada en esta introducción, no está sucediendo las cosas porque sucede.
Como dice Gálatas 4:4, llegado el tiempo y el cumplimiento, Dios manda a su Hijo amado para que naciera bajo la ley en este mundo. Entonces vemos la soberanía de Dios, su plan eterno, lo que es la providencia de Dios en el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces esto que vamos a ver de Mateo 2, capítulos del 1 al 12, podríamos decir, lo podríamos decir que es la divina providencia en acción. Aquellos que no están familiarizados con la divina providencia, por supuesto este sermón no voy a explicar esto, pero los que están en el grupo de la iglesia, uno de los 3 grupos, terminamos el decreto de Dios y otras cosas y vamos a empezar ahora la divina providencia en esta semana. Pero a grandes rasgos, uno de nuestros, vamos a decir, me cuesta decirle el catecismo porque la mayoría son romanistas, pero no significa. Catecismo es una pregunta y respuesta, pero nada que ver con los católicos apostólicos romanos, ¿sí? Cuando hablamos de la divina, antes de empezar con el sermón, le voy a dar una idea para que puedan entender qué es divina providencia, porque si no, ¿para qué? O sea, aquellos que no entienden, bueno, saben, ¿no? Tienen una idea, pero ¿qué es esto de la divina providencia? En la pregunta número 11, no es confesión, sino voy a decir lo que nosotros le decimos catecismo. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? La respuesta, las obras de la providencia de Dios son sus más santas, y da el texto, sabias, da el texto, y poderosas, da el texto, preservando su soberanía en todas sus criaturas y las acciones en ellas. Esto más o menos lo define muy pobre, lo que es la soberanía de Dios, pero sí, perdón, la providencia de Dios, pero para que lo puedan entender, tendría que entender un poco lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano y hace lo que Él bien quiere, ¿sí? Es así. Todo conforme con sus atributos, no es que Él hace lo que quiere, conforme a sus atributos. Ahora, ¿cómo lo lleva a cabo? Muy bien, por su divina providencia, por eso le digo a ustedes. Dios es soberano, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lleva a cabo? Bueno, por medio de lo que nosotros conocemos, divina providencia. Y ahí vamos a ver, en lo que están en el grupo, que la semana que viene vamos a empezar con la divina providencia. Cómo Dios lleva a cabo esto. Y Dios puede llevar por medio de agentes secundarios, lo que vamos a ver en el día de hoy, una estrella en Belén, Daniel en el exilio, hablando y predicando, quizás hablando de Miqueas 5:2, van a ser, y esta gente escucharon. En su divina providencia, Dios lleva a cabo esto que Él ha decretado que va a suceder. Sí, ahora sí, en la confesión bautista, esto es para que puedan entender un poco a grandes rasgos lo que vamos a ver, este hecho histórico del nacimiento del Señor Jesucristo. Un poquito nomás. Capítulo número 5 de la Divina Providencia. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, escuche, sostiene, que esta semana lo voy a dar en los estudios, sostiene, o sea, preserva si quiere, dirige de todo esto, o sea, cuando dirige, lleva hacia un fin. Las cosas no suceden por suceder. Mira, vine en el trabajo, en esta cosa que voy a hacer, con quién me casaré, cómo mirá, todas esas cosas que nosotros estamos planeando, Dios no las planea, Dios las decreta y las lleva a cabo. Bueno, eso es, y Él gobierna todas estas acciones. ¿Cómo las gobierna? Bueno, en su plan soberano. Dios no lo toma a nada al azar. Dios está diciendo, uy, me sucedió esto, no vi que le pasó a mi hija. Estaba descuidado en otros asuntos. No es así. Dios decreta y lo lleva a cabo por su divina providencia. Esto es una pequeña introducción para que puedan entender un poco lo que es la divina providencia, ¿sí? Pero no es el momento para poder estar hablando de esto. En la semana me voy a extender un poco más en los estudios, pero aquellos que no entienden un poco, este hecho que irrumpe, vamos a decir, en este mundo y el nacimiento del Señor Jesucristo, no sucedió así por suceder. Forma parte del plan divino de Dios desde la eternidad. Y vamos a ver cómo Dios lleva a cabo este plan soberano. Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a empezar con el texto. Y el texto dice, denme un segundito. Capítulo número 2, entonces del versículo 1 al 12. Y el texto del sermón es la revelación universal del Rey Jesucristo. La revelación universal del Rey Jesucristo. ¿Sí? Y el texto, ustedes saben, el título del sermón siempre tiene una relación con la exposición del sermón. La revelación universal, porque es como Dios se revela a este mundo
Por eso es universal, y tenía un sentido porque yo le puse, porque no es la revelación solamente para los judíos. No, es la revelación universal. Y vamos a ver cómo Dios nos tenía en cuenta a nosotros. Y vamos a ver quién fueron las primicias. O sea, no sé si se entiende eso. La primicia no es como esto, perdón, lo que dicen los chantas, la primicia del dinero. ¿Quién fueron las primicias que vinieron a adorarle, que vemos acá? Bueno, estos magos, o reyes si quieren decir, o sabios, mejor sería decirle, que son primicias, como Dios viene, o sea, perdón, Dios en su llamamiento eficaz trae personas desde muy lejos, de otros países, a adorarles. Y aquellos que tenían que adorarle al Señor, como dice, a los suyos vino, pero los suyos, o sea, como parafraseándolo yo, no le adoraron. Es más, tenían conocimiento de las Escrituras, sabían dónde iban a ser. Decía, no, en Miqueas 5:2 dicen esto. Vamos a ver, amados, que en el día de hoy hay muchas personas que tienen conocimiento, saben la Biblia, pero no son adoradores de verdad del Señor, por más conocimiento. Y Dios utiliza en su soberanía personas que trae desde lejos para escuchar su palabra, porque Él anda buscando sus verdaderos adoradores en espíritu. Y vamos a ver personas que tienen conocimiento, saben las cosas de verdad, no hacen nada. Y esto vamos a ver que era Nerón, vamos a ver que estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, que sabían las Escrituras, pero no vinieron a adorarle al Señor, no vinieron a postrarle al Señor, pero el Señor había prometido que desde las piedras iba a levantar adoradores que le iban a adorar. Y vemos estas personas que el Señor los trae desde muy lejos, viajando. Y fíjese, si ustedes leen el texto, pues van a ver que estas personas venían quizás desde lejos viajando. Dice así, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Entonces cuando nació en Belén, ¿se acuerda que es Belén? Era una ciudad chica, y creo que Belén es algo así como, no me acuerdo, como que la ciudad del pan o algo así, no me acuerdo bien la palabra en el hebreo cómo es, pero es muy apropiado porque de Belén, creo que era algo del pan, la ciudad del pan, donde iba a nacer el pan de vida. Entonces tiene una relación. No solo eso, cuando hablamos de Belén, fíjese que podríamos hablar mucho, y no es el propósito mío de esta exposición, pero de Belén también nació el rey David, del cual iba a nacer el rey de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces vemos eso. De Belén podríamos aprender muchas cosas, ¿no? Cuando vemos en Juan capítulo 7, ellos sabían y ellos decían, ¿saldrá algo bueno de Belén? ¿Por qué todo esto es así? Porque el mundo, muy bien, es eso, que si no sos grande y no hay iglesia grande y no hay muchas cosas y no hay luces y pantallas, ¿qué pasa? ¿Saldrá algo bueno de acá? Entonces el mundo tiende a ver que si no es grande, no es de Dios. Pero ven, fíjense que el Señor siempre no estuvo buscando su lugar, salió del lugar que era chico, de donde salió también, ¿cómo decir?, el rey David, y ese pastor, también el buen pastor que iba a venir ahí, vino a Belén. Y de ahí es donde vemos que vino nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. ¿Quién era este señor Herodes? Bueno, no es el día de hoy mi intención es poner todos los reflectores sobre este señor, pero tendríamos que entender de alguna forma, este hombre o histórico era un hombre que había sido puesto por los romanos. O sea, en sí este hombre era un hombre que había sido puesto por los romanos, y venía, creo que era de la misma ciudad donde había nacido, fíjese cómo todo se va uniendo, donde había nacido el rey Saúl, o era no me acuerdo, pero creo que era como edomita, algo así, no me acuerdo bien la descendencia, pero sí me acuerdo esto, que este hombre era descendiente de la misma ciudad de donde venía el rey Saúl. No sé si se acuerdan del rey Saúl ustedes, los que participaban en los 150 salmos. Pero el rey Saúl era este hombre que sabía que el Señor había levantado a quién, aunque todavía no estaba entronado,
había ido a buscar a un pastor que estaba pastoreando por ahí, y él se enteró que Samuel lo había ungido. ¿Para qué? Para ser rey después. ¿Y qué pasó con Samuel? Saúl, lo empezó a perseguir. ¿A quién? A David, ya desde chico. Bueno, Herodes provenía también de lo mismo de él. Fíjese que ese pecado, lo mismo, porque Herodes, no sé si entienden esta palabra, pero era un paranoico. O sea, un hombre que se estaba persiguiendo siempre así. Él tenía un miedo de que le sacaran. Él llevaba mucho tiempo, no sé, como 30 y pico de años reinando, algo así. Tenía miedo de que lo destronaran, que le sacaran el lugar. Miren, cuando empecé a hablar dije, cuando el Señor viene, irrumpe acá en este mundo terrenal, en el que momentáneamente Satanás está reinando en los corazones, esto es una aplicación espiritual más que histórica. Satanás está reinando y vamos a ver que Jesucristo viene, no quiero usar palabras que los pentecostales usan porque la han toqueteado tanto, pero lo voy a decir, pero no tiene el mismo sentido que ellos, no es la misma connotación. Pero cuando Jesucristo, vemos que nace, Jesucristo viene, y por eso siempre soy muy cuidadoso, a nacer en nuestros corazones, el Herodes que está dentro de nosotros no va a querer. Porque él es donde está, el Herodes, para que me pueda entender, el pecado. Yo estoy dando una aplicación idealista, o sea, espiritual. Todos somos depravados y sí tenemos la simiente de Satanás. O sea, ustedes me entienden, ¿no? Que está adentro y queremos hacer lo que bien nos place. ¿Por qué? Porque ¿quién reina antes que reine el Señor Jesucristo en nuestros corazones? El pecado. Bueno, así se turbó, como vemos en las escrituras, Herodes. Y así vamos a ver cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación para que una persona nazca de nuevo, que nosotros conocemos esa palabra, en el sentido espiritual, va a haber esta guerra. ¿No? 3 reacciones. O le venimos a adorar como los reyes, que vinieron y el Señor nos va a traer, porque el Señor si se tiene que ir de lejos y traer personas desde lejos, como vinieron estos del oriente, el Señor las va a traer, porque si los que están cercanos acá, que sabemos que saben la Biblia, y no hacen nada, Dios no se va a quedar corto, el Señor va a traer personas, y estos reyes o magos, si quieren decirle ahí, porque la palabra mago no era ahí, sí serían como unos sabios, sí, eran unos sabios, unos reyes, unos sacerdotes, unos filósofos de la época. Creo que Daniel dice Zapatra, ¿no? Sí. Sí, algo así la palabra, no me acuerdo bien. Pero eran personas como consejeros del rey. Entonces cuando nosotros tuvo como un sueño, digo, manden a llamarlo. Vinieron y empezaron a... Bueno, eran como unos consejeros, personas que sabían, astrólogos también miraban las estrellas en esa época para guiarse, cosas así, ¿sí? Y sabíamos que había otro que se llamaba Daniel, que estaba ahí, que lo llaman. Bueno, es muy posible que estas personas hayan escuchado la doctrina, o sea, nosotros conocemos la sola escritura, por medio de que tanto tiempo, fíjese en el cautiverio que estaba, ¿de qué hablarían estos israelitas en cautiverio? Según los salmos. ¿De qué le escucharían hablar? Sí, de Amelia no nos va a rescatar, esto no va a quedar así. ¿Te acordaste de Miqueas 5:2 que van a hacer Y ellos escucharon quizás, o de Daniel mismo, que Daniel mismo hablaba de esto. Fíjate que Daniel tuvo muchos años. Ustedes ven la vida de Daniel era un jovencito cuando empieza. Y a lo largo de los años, ¿y cómo llega usted, pastor, a esto? Bueno, por algo se llaman los números. Dice, en el año tal, reinó Nabucodonosor. En el año tal y tal, reinó el rey Darío. En el año tal y tal, entró. ¿Y quién estaba siempre en ese libro de Daniel? Estaba Daniel. Entonces, si lo vemos, en el cautiverio fue chico llevado, y otros más, Jeremías y otros más, Ezequiel. El asunto es que es muy posible que estos de Babilonia, o que vinieron de allá del oriente, hayan escuchado la palabra de Dios. Ahora lo que le quiero decir a usted antes de seguir con el texto, fíjese que podemos estar en ciertos lugares que nosotros no sabemos. Y lo que nosotros hablamos y decimos, las personas van a escuchar. Quizás no vemos el fruto ahora. Quizás Daniel no vio el fruto en esa época. Quizás Nehemías, el copero, tampoco vio. Jeremías tampoco vio. Pero sus palabras quedaron. Cuando nosotros le hablamos a las personas, sí, pero siempre queda.
la semilla implantada. Y a veces no vuelve vacía esa palabra. Y acá lo vemos que esta gente se acordaron y Dios utilizó una revelación, no sé si ustedes saben, la revelación natural. Ustedes más o menos entienden, ¿no? Bueno, Dios utiliza esta revelación natural. Ahora les voy a explicar un poco acá. Pero dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, o unos sabios, si quieren, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y acá, fíjense la preposición, porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso es revelación natural. Ellos dijeron, no, porque la escritura dice en Miqueas 5 capítulo 2, viste que van a hacer acá. Ellos no sabían eso. Eso, la revelación natural lo llevó a la revelación especial. O sea, a ver, esto sí, de las Santas Escrituras. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible, hablando de la Biblia, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Escuchen, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, ¿qué es la luz de la... O sea, lo que Dios creó, los cielos revelan su gloria, ¿qué nos muestra? ¿De que se hizo solo eso? Hay un Dios. Entonces, Dios se vale de esta revelación natural. Hemos visto su estrella. Dios a veces utiliza una revelación natural, pero eso no salva. Puede guiar, como estos sabios, a que busquen la verdad. Pero la sola escritura, la que ellos los guía. Pero fíjese cómo guió a estos hombres por una revelación, vamos a decir, quizá por la profecía de Balaam, que no me acuerdo si está el número, que él profetizó algo, este falso profeta, y quizá escucharon esa estrella que iba a venir, que dice Balaam, o quizá la profecía de Miqueas, y Dios utilizó una revelación natural, en este caso una estrella. Pero fíjese lo que dice la confesión. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Se lo parafraseo. Aunque podríamos decir que la revelación, y ahora vamos a ir con lo que es contundente que es la Biblia, pero la revelación natural nos muestra que hay un creador, como esta estrella que ellos pudieron haber visto para guiar lo que Dios, no es suficiente para salvación, pero los puede guiar. Dios en su providencia, Dios utiliza cosas secundarias para guiar a una persona, para llevarla. Lo que sea, me perdí, a ver, ¿dónde era por acá? Ah, mirá, ya hay una señora que hace fotocopia de la Colombia. Me perdí. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Iglesia bautista? ¿Cómo se hizo que predican? ¿La prosperidad? No. ¿Entienden? Dios utiliza cosas secundarias, pero con el fin, me extravié, me perdí. Dios encaminó todas estas cosas, dijo José, pero ¿era para qué? Para que ustedes me entregaran, ¿se acuerdan la historia de José? ¿Pero para qué era? ¿Cuál era el fin? Es preservar. Dios entregó a su Hijo amado. ¿Y cuál era el fin? Bueno, salvar y redimir, pero Dios utiliza todas esas cosas. A Judas incluso lo utilizó, pero no lo entregó a su pecado. Él por su propio pecado fue que hizo esas cosas. Dios no puso cosas mal. Eso es la divina providencia, como Dios encamina todo, lleva todo con el fin de dirigir su plan soberano. No se le escapa nada. No que dice, se me fue para allá y ahora ¿cómo hago? Tengo que hacer una estrategia. Eso sucede con nosotros nada más. Dios, Él tiene todo en control. Eso es providencia de Dios. Pero en la revelación natural Dios puede utilizar eso. El hombre debe reconocer, por eso que nosotros predicamos, fíjense que incluso Pablo predicaba, al gentil no le estaba mostrando la ley. ¿Por qué? No la conocía. Entonces, ¿con qué le predicaba? Bueno, con la revelación natural. Fíjese, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá viene, el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, que es manifiesto, pues Dios se lo dice, manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el hombre al mirar afuera dice,
¿y esto qué es? El cielo, la estrella. No sé si le pasó, a veces tuvimos acá unos diálogos, yo hablaba, cuando yo era joven, yo tendría unos, no sé, 15, 14, 15, y yo a mí no me encerraban las 5 respuestas que todo ser humano se hace filosófica, de dónde vengo. Yo tenía menos de 20 años, tenía 12, 13, 14, y ya a mí no me cerraba porque yo tenía que morir. No entendía, no tenía nada, no tenía Biblia, no era como hoy. Hoy usted, un jovencito de 10, 11 años, le agarra un celular y googlea o le pregunta esa cosa, ¿cómo se llama? Eso, y te dice todo. O sea, cuidado con eso que se puede equivocar. Entonces, pero no era así en mi época, no había nada, entonces yo tenía esas preguntas, pero yo miraba al cielo y yo en mi inocencia, y vamos a decir que no conocía, ¿qué pasa? Yo sabía que eso no me cerraba de que eso había nacido de la nada. O sea, pero más o menos eso es la revelación natural que me fue guiando para saber que existía el Señor. Y fíjese, es más, creo que es en el libro de los Hechos, creo que en Hechos capítulo número 17, cuando Pablo anda creo que en Atenas, ¿no? A ver, sí. Creo que es en Hechos 17, sí. Dice, bueno, acuérdese que Pablo anda por Atenas, anda predicando, se molesta que hay un montón de personas ahí que estaban adorando a muchos dioses, porque ellos tenían un dios para cada cosa y por las dudas tenían un altar en Hechos 17 a un dios desconocido, porque si me faltaba algo, levantaron un dios y le pusieron al dios desconocido. Y Pablo que se enojó, pero de alguna forma utilizó esto ¿para qué? Para predicarle. Y entonces, del versículo número 17, versículo 23, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y que habita en templos hechos por manos humanas, y que ni es honrado por manos de hombre. Y él sigue hablando y hablando. Fíjese, ¿por qué creó todas estas cosas? Fíjese, la revelación natural no salva, pero la revelación natural, el hombre que diga, a mí no se me predicó el Evangelio. ¿Cuáles son, aparte del Evangelio, cuáles son las dos cosas que el hombre no va a tener excusa? Según Pablo, en el día del juicio. Vamos a decir, no sé, está bien mal, un indígena, una persona de allá nunca se llevó el Evangelio. Y si ese Dios no lo va a juzgar, no, Dios lo va a juzgar igual. ¿Por qué? Porque Romanos 2:14 y 15 que dice, ¿qué tenemos en el corazón nosotros? La ley de Dios, muy bien. Confesión 1989, capítulo 19. La ley de Dios tenemos. En Romanos 2:14 y 15 dice, yo te voy a juzgar a vos. ¿Por qué? Nadie me predicó. ¿Vos sabías lo que era bueno y malo? Sí. ¿Sabías que está malo? Sí. Bueno, entonces ya Dios nos va a juzgar por ya nuestro corazón. Tenemos sonidez y conciencia y eso nos va a acusar. Otra de las cosas es la revelación natural que nosotros decimos el libro de Dios abierto, que da testimonio. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. El hombre está sin excusa. Y más si le predicaban el Evangelio, está condenado directamente, ya totalmente condenado. Entonces Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo el Señor del cielo, dice, ni es honrado por la mano de los hombres, dice, y sigue hablando, dice, ¿para qué creó todas esas cosas? Versículo 27 de Hechos 17, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Dice más adelante en el versículo 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y con aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Bueno, si se perdieron, volvemos al punto. Dios utilizó la revelación natural para que estos sabios, filósofos, y para que poder guiarlos, aunque esa revelación natural no los salva, de alguna forma los hizo cuestionarse, preguntarse, escucharon quizá un texto de Daniel o otros más que estaban en cautiverio, quizá escucharon la profecía de Balaam, quizá escucharon Miqueas 5:2 y vinieron. Pero no fueron salvos, amados, porque esta revelación natural más o menos los guió hasta dónde, hasta llegar a Belén, pero tuvieron que hacer una pregunta.
¿Y cuál es la que la confirmó a ella esa pregunta? Bueno, lo que nosotros conocemos como sola escritura. Él fue el texto sagrado. Miqueos 5:2 le decía dónde. En Belén iba a nacer. Ahora cuando hablamos de esta estrella, podríamos presuponer, ¿qué fue? Mire, yo no lo sé, Dios podía haber hecho una estrella. Algunos creen que, no sé si conoce lo que es el Shekinah, o la gloria de Dios, podríamos decirle, la manifestación de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento Dios utilizó, creo que era como una columna de fuego, para guiarlo, y de noche también. Dios quiere hacerlo, lo hace y los guió, y así fue lo que los guió. Puede ser que Dios guió la intención de estos hombres que estudiaban, éramos a decir astrónomos, creo que es la palabra, ¿no? Incluso dice que estudiaban astrología de los astros. ¿Cómo es posible? Dirá usted. Presta atención, estas personas no eran salvos. Dios puede traer una persona, si quiere, con la música, una persona. Y ha traído muchas personas con la música, pero que se queden con esa cosa así, Dios no lo va a permitir. Pero puede valerse, gracias, de muchas cosas. En estos casos quizás estos hombres estaban estudiando la astronomía y las estrellas, los movimientos así, y de alguna forma fueron guiados. Pero una vez que conocen ellos la revelación especial de las escrituras, vamos a volver que ellos no volvieron por el mismo camino. Entonces, una vez cuando usted se encuentra con el Señor Jesucristo, no sé si han leído todo el texto del 1 al 12, van a ver que el Señor dice, no va, eso se llama arrepentimiento. Lo que yo estoy tratando de hacer es una interpretación en el sentido histórica y gramatical, pero a la misma vez una interpretación espiritual para la aplicación de sus vidas. Entonces, cuando usted se encuentra en Jesucristo, no solamente verlo, sino que tiene que nacer dentro de usted, su vida cambia y no vuelve por el camino. O sea, entonces, eso es lo que quiero que entiendan, más allá que se lleve en una enseñanza histórica. El Señor, o sea, cuando viene adentro de nosotros, o sea, nace dentro de nosotros, vamos a ver que el Señor cambia nuestras vidas, nos regenera a nosotros, ¿sí? Y esto surge solamente por esta revelación especial que es por medio de la Escritura. Entonces, el Señor, al venir acá, vamos a ver que hay un conflicto entre el reino espiritual que está naciendo, o sea, ¿dónde está naciendo? Bueno, en Belén. Más allá que el Señor, o sea, Dios mismo, Emmanuel como nosotros, que vimos el domingo pasado, viene acá, pero vamos a ver que hay un conflicto, una oposición. ¿De quién? De parte de Herodes. Miren, se lo voy a hacer otra aplicación más. Cuando usted quiera llevar el mensaje de salvación, o de alguna forma, si me entiende, predicarle, a veces Dios hace una obra en el corazón, yo le digo regenerado, nacer de nuevo. Que nazca Jesucristo en su corazón, la persona, y el Herodes viejo muera, o el Barrabás, si quiere decirle, tiene que morir. Pero escuche, cuando usted lleva el mensaje de salvación o el Evangelio, siempre, pero siempre va a haber oposición. Porque Herodes no va a querer entregar su trono. O sea, no lo va a querer entregar. Es más, usted se va a encontrar con personas que saben las escrituras, como estos fariseos. ¿Y a dónde? Fíjese lo que le preguntaron, siguiendo con el texto, para ir avanzando un poco más. Sabían las escrituras, pero no hacían nada. La fe sin obras, muerta. Esta gente, fíjese, sigamos leyendo el texto para poder entender un poco más. Eran hombres que conocían, eran escribas, o sea, escribas que traducían las escrituras, la Torá, y los otros eran personas que estaban sirviendo, creo que eran saduceos, que estaban sirviendo en el templo. Y hoy vemos muchas personas que sirven, tienen muchos privilegios. Yo, mire, a lo largo de casi, no sé cuándo llegó acá, 2009, por ahí, hablando, he conocido muchas personas, especialmente los hombres. Si tienen un ministerio, amado, es muy difícil porque el orgullo, porque yo canto en la iglesia, porque yo soy diácono, y conocen la verdad, pero ¿por qué no la dejan? Porque no quieren dejar el puesto de privilegio. Hago esto, atiendo, no sé, sirvo acá, sirvo las mesas, soy portero, diácono, cualquier cosa.
pero a mí no me va a rebajar para simplemente sentarme ahí. Entonces prefieren seguir con eso. Y ese Herodes sigue reinando en sus corazones, amados. ¿Por qué? Porque no quieren. Gente que conoce las Escrituras. Mire, a lo largo de los años, lo que más me he encontrado en la oposición es que cuando yo le hablaba pensaba que las personas que más sabían iban a venir. Y me encontré que eran los más duros, amados. Los más duros. Los que pensé que ellos sabían la Biblia, que yo digo, bueno, ahora van a ver como vi yo, que este es el verdadero evangelio, amado, y uno va a pagar el precio, se va a quedar solo, es muy posible que muera solo como el Señor en la cruz, y se van las personas, no quieren saber esto porque el orgullo que reina dentro de sus corazones, o el Herodes que está ahí, o el fariseísmo, el conocimiento, vamos a decir, que infla, le va a inhabilitar para venir y postrarse como estos reyes o estos magos ante el Señor Jesucristo. Por eso dicen, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y acá, versículo 3, avancemos un poco más. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, acá Pablo iba a decir tanto Mateo, de alguna forma podríamos decir, no sé si la palabra es parafrasear la palabra acá, pero Mateo lo que está haciendo de esta revelación, de este Miqueas 5:12, de alguna forma, no es que la está acomodando, pero guiado por el Espíritu Santo, lo está, ¿cómo puedo explicar? Como, no sé, han visto una vez que Pablo cita dos porciones, como en Romanos 11, creo que él cita escritura y la pone un texto con el otro, no sé si lo han visto en los escritos de Pablo. Bueno, Mateo está haciendo algo así, con Miqueas 5:2, de alguna forma guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué decimos esto? Porque segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es soplo de Dios, entonces inspiración de Dios, para dar una aplicación hermenéutica para que se pueda entender que ese cumplimiento se está cumpliendo ahora, en ese tiempo, del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo ahí. Y escuchen, Miqueas escribió esto 700 años antes que viniera el Señor Jesucristo. O sea, para nosotros quizás que como acá nos llegó el mensaje de salvación, pero dígame usted o yo, si nacimos nosotros bajo una cultura diciendo, bueno, el Señor Jesucristo vino y va a volver en su segunda venida. Yo no sé si usted nació, gloria a Dios, usted nació en una cuna de sana doctrina, que se lo adoctrinó de chiquito, pero yo no nací eso. Nací entre los romanistas y fui guiado así, pero lo que quiero que entienda es que este pueblo, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, sabía de que iba a venir un Mesías. ¿Qué tendrían que estar haciéndolo? Claro. ¿Qué hacemos como nosotros como cristianos? Bueno, ya vino. ¿Qué estamos haciendo? Esperando. O sea, orando y velando, esperando el día de la bienaventuranza para nosotros, de la venida del Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo será. Él sabrá el día y la hora cuando irá a venir el Señor, el Padre. Pero ellos tendrían que haber estado esperando. Y aún así no estuvieron así. Es más, ellos sabían, están molestando, el pentecostal diría, están molestando al enemigo, diría, ¿no? la mosca. ¿Qué le quiero decir? Ellos sabían eso. Y no, amado, no estaban esperando. Es más, sabían el texto. Miqueas 5:2 decían. Pero no hicieron nada, no fueron a saber, ¿es verdad? ¿Qué es esto? ¿A dónde está? Nacieron. Es más, vimos la genealogía del Señor Jesucristo el domingo pasado y ni ahí todo apuntaba a Él y nada.
Amados, podríamos ir por una aplicación de hoy. Muchas personas saben de la segunda venida del Señor Jesucristo, como ellos sabían del nacimiento de Jesucristo, pero ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos viviendo una vida, no como ellos que sabían que iba a venir, estamos viviendo una vida esperando ese día. O somos como los fariseos, como los saduceos, que estaban ahí. Sí, sabemos, Señor un día va a venir. Bueno, pues tengo que volver al mundo a hacer las cosas que tengo que hacer, y mi mente siempre está acá, y no tengo la mente en los lugares celestiales. Bueno, que esto no nos acontezca a nosotros como estas personas. Tener pura información, tener puro conocimiento nada más, pero no hay una aplicación para nuestras vidas, amados. Porque ellos, la fe sin las obras está muerto. Y estos tenían conocimiento nada más, y puro conocimiento nada más, pero no había una vida práctica para ellos. Entonces, aunque estos sabios, vamos a decir, fueron guiados de alguna forma en la divina providencia de Dios, necesitaron la revelación especial. Ustedes saben que es la revelación especial, ¿no? Es la Biblia. O sea, ¿para qué? O la Escritura, ¿para qué? Pudieran ir a adorarle como para que el Señor. Y acá vemos tres reacciones, podríamos decir. Una, podríamos decir, la reacción ante la revelación especial. Cuando usted lleva el mensaje de salvación, siempre lo digo lo mismo, no sé si me lo escucharon. Acá no hay tibio, o frío o caliente, blanco o negro. Siempre digo lo mismo. ¿Qué pasó? Con los reyes utilizó esa revelación, podríamos decir secundaria, ¿sí? Pero al llevar la revelación especial, ellos fueron encaminados por Dios mismo para ir a adorarle. Y eso sucede cuando una persona recibe el mensaje de salvación. Vemos que lo que hace el mensaje de salvación en un verdadero creyente, ¿cuál es? Pues el ir pronto a adorarle como el Señor manda, ¿sí? Entonces, pero ¿qué vemos con Herodes? Vemos lo que nosotros le decimos una falsa piedad. ¿Qué él quería? Oh, decime dónde nace, que yo también quiero ir a adorarle. Pero ¿qué vemos? Que era mentiroso. ¿Qué quería hacer? Porque si ustedes ven, creo que en el versículo 16, que vamos a ver el domingo pasado, él hizo una masacre, amados. Creo que es en el 16. A ver, déjame subir. Herodes entonces, cuando se vio turbado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Entonces esto que decía, oh, yo también quiero ir a adorarle, era mentira. Yo le digo, llevo un año en esto. He escuchado a muchas personas que han venido acá, incluso especialmente los hombres, a preguntar, pero no vienen a ver si de verdad, ellos lo que vienen a ver es a indagar, a ver, a probar, nada más, pero no vienen de verdad a escuchar y a adorarle con un corazón sincero para el Señor, a ver si estas verdades que hemos oído son verdades, como le dijeron a Pablo en Hechos 17, versículo 11, los de Berea miraron a veces, y Pablo, que ellos indagaban las Escrituras. Yo conozco muchas personas que saben las Escrituras, indagan, oh sí, pastor, y se van y siguen esas cosas. Bueno, voy a dejar el lugar de privilegio donde estoy, allá tengo este lugar. Y siguen amados en sus miembros. Mire, el Evangelio, la salvación es por gracia, pero Dios también demanda. Dios demanda, no te vuelvas por ese mismo camino. O sea, lo que no te conocen, arrepentimiento. Y estos reyes se fueron por otro lado. Ustedes conocen ese ejemplo que a mí me costó en mis inicios, no lo pude entender nunca, pero lo acepté por fe. Ese profeta que Dios le manda que le dé una profecía a una persona, pero le dijo, no te sientes ni comas con ellos. ¿No se acuerdan del libro de los reyes? Y él dio la profecía y después se vuelve, y en un lugar uno lo engaña, habla otro falso profeta, ¿se acuerdan? Sí. Y dice, yo soy profeta igual que vos. ¿Y qué pasó? Se sentó a comer. Dios le dijo, no hagas eso, no lo hagas. Y se acuerda que salió un león y lo mató. Y yo, pero ¿cómo hizo el caso sin pecado? O cómo Moisés, que se enojó porque este pueblo, imagínense, lo cansó, lo hastió, y golpeó la piedra y ¡tum! No entró. Entonces hay cosas que a mí me llamaban la atención de esas cosas, ¿no? Pero escuche, este hombre era falso, este hombre era malo, este hombre era un paranoico.
O sea, ¿por qué? Porque él tenía una falsa piedad. Él no quería venir a adorarle. Y así encontramos muchas personas que tienen información, pero no hacen nada. Este Herodes, por supuesto, él quería reinar. Mire, cuenta la historia, es que este hombre hizo grandes cosas. Él se quería ganar el favor de ¿qué? Del pueblo, como los políticos. Él tenía una estratagema. La política siempre es eso, tratar o sea, es una estrategia. Incluso pastores utilizan eso. ¿Qué quiere la congregación? A ver si con eso entonces me gano adeptos y vienen, ¿sí? Herodes hizo muy bien esto, aunque hizo muchas cosas, construyó ese templo que le llevó tiempo, hizo muchas cosas, beneficios, que tuvo 30 y pico de años así, pero el asunto es que que él quería reinar y ganarse el favor del pueblo, de los judíos, que los judíos no lo apreciaban mucho. Pero esta no sé, obsesión, podríamos decir, que él tenía, lo llevó a matar, creo que más o menos como 3 hijos de él, y creo que llevó a matar a su propia madre y, si no me equivoco, a una de las esposas. Y no solo eso, que al final, cuando él iba a morir, que sabía que iba a morir, dijo, bueno, si a mí no me van a llorar, por lo menos lo que voy a hacer, preparó un montón de hombres para que el día de la muerte de él los matara. Si no lloran cuando yo porque fui malo, van a llorar por lo menos por esas personas, pero van a llorar. Es más, ustedes saben que es lo que mandó a matar a cristianos, ¿se acuerdan de todas las maldades que hizo? Entonces fue un hombre muy malo. ¿Qué podemos ver? Vamos a decir el domingo que viene, si lo quiere. Herodes también, aunque no sé si decirle un tipo, pero podríamos decir un símbolo de Satanás. Satanás, ¿qué sabía? El domingo que viene, si voy a ampliar un poco más de esto. ¿Qué promesa se soltó en Génesis 3:15? El protoevangelio. O sea, proto es primero, evangelio. ¿Y quién lo predicó? Dios. ¿Qué dijo? Bueno, dijo que iba a venir una simiente, o sea que le iba a pisar la cabeza, eso es el mensaje de salvación, iba a destruir a aquel que se había apoderado del gobierno, o sea que tenía Adán, pero dijo, Dios no va a quedar las cosas así. ¿Y quién fue a quién se le dijo eso? ¿A quién se le dijo, mira, esto va a suceder así? Y va a venir alguien que te va a pisar, pero vos le vas a picar. ¿A quién? Satanás fue que escuchó. Dijo, esto no. Y del huerto de Edén que dijo, esto no va a ser así. ¿Y a dónde empezó? Un poco de lo que voy a hablar el domingo que viene. Este debe ser la simiente prometida. Abel seguro que es el que va a venir. Tengo que levantar un hijo mío. Caín, levántate. Hay que matarlo. Y ustedes ven ahí, lo que les quiero decir ahora es que en este mundo siempre va a haber oposición. Y si lo digo así, añárese lo digo. Usted no vaya a buscar oposición allá enfrente, acá. Usted lo va a encontrar en su hogar. Su madre contra la hija contra el madre, el padre contra sus hijos, los cónyuges. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a reinar dentro de una persona, o nace, no hablo de fariseísmo, no hablo de legalismo, hablo de nacer de nuevo. Y una persona nace de nuevo, se despierta de las tinieblas y vuelve en sí a este mundo, que Dios le da vida, bueno, hay conflicto. Así fue cuando Jesucristo vino acá, en este mundo, Herodes se levantó. Pero Herodes era un títere nada más. ¿De quién? De Satanás. De Satanás que había dicho, uno va a nacer. Y así lo ve. Debe ser este Moisés que anda ahí. Lo voy a matar. Moisés, ¿no? Sí, Moisés. Moisés debe ser, seguro. Hay que matarlo. Ah, este es el que está liderando por el Egipto. Es este el Egipto. Él nunca sabía quién era. Porque nadie sabía, los profetas indagaban las escrituras viendo a ver quién era. Y él siempre, vamos, que siempre mataba en la antigüedad, hacía que entregaran a sus hijos a los ídolos, y siempre lo mismo, porque él no sabía, él andaba matando así. Por eso que lo vemos a este Herodes como, puede decir, un símbolo del reino de Satanás, sabiendo Satanás que incluso las mismas personas no saben. La persona en su libre albedrío, podríamos decir, obra como un agente libre. Nunca se imagina una persona que su mente está siendo guiada por Satanás. Es
Si lo sabe, no le importa. Nosotros como hijos de Dios sí sabemos que nuestros pensamientos, nuestros deseos siempre tienen que estar alineados con el de Dios, porque sabemos eso. Y es así, amar lo que Dios ama. Pero ellos, estas personas, bueno, Herodes era eso. Y ahí vemos el poder satánico. Estoy tratando que vea más allá del texto sagrado, sino sentido espiritual, lo que se levanta, esa lucha de potencias espirituales en este lugar terrenal. Eso sucede con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y eso va a suceder acá, con esta iglesia, creo que fue en 2007, 2009, pasó acá. Yo tuve gran oposición y la sigo teniendo. Ahora soy quizás más veterano, tengo canas blancas, pero tampoco tenía pelo, tampoco tenía, estaba negro. Gran oposición, la gente se enojaba, tiraba aceite, se ponía a hablar en lengua. Cosas raras. Y siempre va a haber oposición, ¿no? Siempre. Así llega esta iglesia para ellos como Belén. Y digo, esto de la ciudad saldrá algo de acá. Esta es la palabra, esta iglesia es como Belén, amado. Nosotros el Señor nos puso acá en este lugar y debemos permanecer y predicar la palabra de Dios. Y oposición vamos a tener en todo lugar. Porque Herodes siempre se va a levantar, Satanás siempre se va a levantar y va a atacar, amado. Entonces, fíjese, dice que este Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y le preguntó dónde debían nacer. Y bueno, eso ya lo vimos, en la ciudad de Belén. Voy a avanzar porque si no el tiempo... ¿Muy cerca de una hora más o menos? 50. Entonces Herodes llamó a secreto a los magos, indagó, esto ya lo vimos, de ellos, dirigente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolo a Belén dijo, y allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le hallé, hacémelo saber para que yo también vaya. Y le adore. Entonces ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Fíjese la reacción de estos sabios, o de estas personas que el Señor los fue guiando. Con su revelación natural, ya a mí no me da tiempo de ir a Lucas, pero estos no fueron, vamos a decir, aunque sí podemos ir a las primicias de los primeros gentiles. ¿Ustedes se acuerdan? A ver cómo lo puedo explicar. Creo que era el pacto abrámico con Abraham, el pacto abrámico. En Génesis 12, donde le dice que la simiente que iba a venir de él, iba a ser una bendición para todas las naciones. No dijo, tu simiente será bendición solamente para Israel. ¿Cuál era la promesa? Todas las naciones. Y creo que Pablo, en Romanos 16, si no me equivoco, al final de la epístola él dice eso. Romanos capítulo 16, versículo en la doxología final, 25, Romanos 16, 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces fíjese que acá Pablo está diciendo que se ha anunciado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces vemos en este llamamiento, podríamos decir general, es para todos, no solamente para Israel. Aunque él había venido a los suyos, en su tiempo vino a los suyos, ¿y qué pasó con los suyos? Bueno, no lo recibieron a él. Después dijo que él, por supuesto, iba a levantar otros que tenían otras ovejas, por supuesto refiriéndose a Pablo, ¿no? Que iba a levantar. ¿Cuál es el apóstol de nosotros? Y es Pablo, ¿no? O sea, era Pablo el que el Señor iba a poner para nosotros. Pero Dios tenía esa intención, no solamente para el judío, porque dice, creo que Romanos 1:16, lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo bien, pero dice como el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para el gentil, para todo aquel que cree, ¿no? Entonces, el Evangelio no era solamente para ellos. Por eso que Dios estaba cumpliendo parte de la promesa abrámica que vimos en los primeros estudios, que era, bueno, a Abraham se hizo esa promesa.
Voy a bendecir en tu simiente. ¿Qué simiente? Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice que cuando hablaba de la simiente no dijo simientes, dice Gálatas 3, dice, sino la simiente, refiriéndose Pablo a uno, ¿a quién? A Gálatas 3, 16. Entonces esa simiente que se le prometió a él, no es como le dicen los otros reformados Paido Bautista, que por ahí algunos malinterpretan, tus simientes son tus hijos, hay que bautizarlos desde bebés. No, la simiente es Cristo, y en él serán bendecidas todas las naciones. En Jesucristo, es la simiente. Bueno, esto entonces se está cumpliendo parte de esto en el nacimiento del Señor, se están moviendo muchas cosas que rodean junto con el nacimiento del Señor Jesucristo, muchas cosas se están moviendo y encaminando todas estas cosas. Promesas se están cumpliendo, que están viniendo, como el Señor prometió, incluso antes de que predicara el Señor Jesucristo y alzara su voz y predicara, ya el Señor está moviendo y trayendo personas para que lo adoren. Y los que lo tenían que adorarle, ¿qué pasa? No hicieron nada, amado. O sea, esas personas se quedaron ahí, no hicieron nada para poder adorarles a estas personas que estaban ahí. Y fíjese que en Juan 7, 40 al 44, al 42, Juan 7, 40 al 44. Ellos sabían, amado, creo que tenían conocimiento de las Escrituras y aún así no hicieron nada. Juan 7, dije, 40 al 44. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, escuchen, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La idea es que, ¿qué pasa? No es como nosotros, ellos sabían, más que mal sabían. Es como un cristiano que no sabe, no sé, de escatología, teología propia, hermenéutica, pero sabe algunos textos. El pueblo de Dios, la iglesia tiene que saber algunos textos. Bueno, no todos eran escribas, no todos eran fariseos, pero sabían, decían, pero ¿no era que la Escritura dice eso? O sea, ellos tenían conocimiento y aún así le escuchaban. ¿A usted no le ha pasado? A mí por lo menos hablo yo. Yo a veces he hablado con una palabra y saco textos. No es que le digo a mí me parece, yo creo, o con mi experiencia. Saco textos y los pongo en la mesa de la Biblia y la persona no quiere saber nada. Es más, el que tendría que creer que es un supuestamente, y lo voy a decir, perdóneme, no si queda grabado, pero se llaman pentecostales. Así. Yo les muestro la Biblia y no quiere saber nada. No quiere saber nada. Yo le digo, si vos me convencés de verdad con un texto, yo te puedo decir, traeme testigos, lo que quiera, que yo me arrepiento. Pero mostrámelo por las Escrituras. No quieren, son necios como estas personas, teniendo la revelación, teniendo las Escrituras, siguen en sus necedad como este Herodes. Herodes no se lo podíamos decir porque estaba obstinado, tenía planes políticos de otras cosas y no estaba bien de la cabeza. Pero estos fariseos y estos saduceos y estos sacerdotes que ejercían ahí, no querían. Hermano, yo he hablado con pastores y yo le digo, hermano, mirá, yo sé que vos... tratando de tener un poco de misericordia, porque los podría confrontar duramente y no lo he hecho. Le digo, ¿por qué no venís acá como pastor y aprendés algunas doctrinas básicas? Después vas, yo te enseño y lo enseñás. Yo no te quiero sacar del lugar. No sé si me han escuchado decir ustedes, yo digo, yo lo he invitado. Yo no quiero, porque digo, ¿para qué quiero ahí? Pero sí vos, por lo menos, y vas y aprendes. No quieren, de verdad, no quieren. Y no estoy diciendo que se ponga a hacer predicaciones expositivas, así, o temáticas, que aprenda. Yo he hablado con gente, pastores, no sabía lo que era la justificación, amado. Dice, no, para estudiar eso, dice, hay que estudiar mucho en el seminario, dice. Le digo, pero amado, vos sos pastor, le digo, ¿cómo no sabés qué es la justificación? Le digo, y habría que estudiarlo. Pero eso me quiere decir que vos no sos salvo entonces si no sabés eso. Digo, vos no sabés que vos tenés que estar justificado, que vos tenés que estar bien ante Dios.
porque la Biblia dice que vos estás condenado. Y la justicia significa que Dios demanda una paga. Y si vos decís que no sos justificado, entonces no sabés qué es eso. Entonces, ¿cómo te vas a parar ante Dios? Digo, ¿cómo decir que estás limpio de tus pecados, absuelto de tus pecados? Que Dios dijo, cuando dijo, te absuelte, que dijo justificado, o sea, ¿por qué? En base a la obra del Señor Jesucristo. No le estaba diciendo, no sé, ahora, y yo esperando que ellos se volvieran como estas personas acá. No, amado. No es así, porque su corazón está, lo que nosotros la doctrina que nosotros conocemos, la total depravación del hombre. El hombre no es que fue infectado nomás con el pecado y tiene la capacidad de tomar la decisión en su libre albedrío. Él está inhabilitado, no puede, a menos que Dios le traiga, como estos sabios, me cuesta decirle, perdón, sí, porque ahí le dice magos, pero como estos sabios, si Dios, como dice Juan 6:44, a menos que Dios, el Padre, no los traiga a Cristo, no puede. Por eso queremos en la salvación monergística. Dios tiene que traer, no importa de dónde sea, Dios los va a traer. Y Dios no es que los va a empujar así. Dios le pone un nuevo querer y un nuevo hacer, un nuevo querer y lo hacen hacer, ¿no? Para que vengan a adorarle. Pero acá vemos la hipocresía de estas personas, teniendo conocimiento. En el Salmo 2, versículo 9, ¿se acuerdan? Estuvimos esa serie de Salmos. ¿Qué dice? Que cuando vendría el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Dice que se iban a levantar, o sea, en la promesa de, a ver si lo puedo encontrar, en el Salmo 2, versículo 9, dice así: los quebrantará con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sé prudente. ¿Y qué pasa con esto? Dice que se juntaban estos príncipes unidos, ¿para qué? Para, dice, consultar unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que muera en el cielo se reirá y se burlará de ellos, y luego hablará de ellos. Pero he puesto mi rey sobre Sion. ¿Se acuerdan del Salmo número 2, que habla el reino del ungido del Señor que iba a venir? ¿Quién era? Cristo. Y en Daniel 2, que iba a venir una piedra que iba a derrocar otro reino. Bueno, cuando Él llega, ¿qué sucede? Esta gente se burla, se ríe. Bueno, lo mismo que vemos acá. Esta es la oposición, amado. Entonces siempre le digo lo mismo. Más allá del texto histórico que estamos aprendiendo, porque nosotros sabemos de esto, también en Lucas que nos relata un poco, pero en Lucas más se enfoca en los ángeles. Creo que le va a predicar, que les habla que eran unos pastores que hay ahí, y les anuncian que ha llegado el pastor, ¿no? Los pastores. Pero acá creo que Mateo más se enfoca en estos reyes. Sí, todos nos cuentan un poquito de la historia. Pero vemos eso, amados, de que va a haber oposición siempre va a haber esa oposición y las respuestas de las personas. Por eso que vemos acá en estas personas que el Señor demanda una adoración, y una adoración sincera, creo, como dice Romanos 12, denme un segundito, creo que dice Romanos 12, Romanos 12, 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoré acerca de los dones espirituales, no, esto es primera de Corintios, ya me parecía que no. 12, ahora sí, ahí está muy bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que esto, una vez conociéndola, Dios después ya los guía a estos hombres, que vamos a ver para ir cerrando acá, para que vuelvan por otros caminos. Una vez que encuentran la revelación especial que enseñó Jesucristo, ellos obedecen al Señor, después de ofrecer esos regalos que vemos ahí, que ahora voy a explicar un poquito qué significaban. Obedecen la palabra del Señor y se vuelven por otro camino, lo que nosotros conocemos como metanoia o arrepentimiento. En el Antiguo Testamento creo que le llamaban, ¿cómo que dice Isaías ahí? Que no lo veo acá. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento. ¿Lo lees ahí? No. Deja limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento.
Volverse. El volver, ahí está, el volver. Eso era el Antiguo Testamento del arrepentimiento, el volver. Bueno, metanoia significa cambiar, un cambio de mente y me vuelvo por donde estaba. Bueno, fíjese la forma de adorar, primero de obedecer, porque la fe se demuestra por hecho. ¿Y cómo me demuestra? Bueno, obedeciendo. Ellos obedecieron. Si uno venga por este camino, eso es también adorarle al Señor, es obedecerle. Adorar no es esto, vamos a decir, yo qué sé, no me quiero burlar, pero la gente adorar piensa que esto. Ya adoré, lloran un poco y vuelven a su vida impía. Cantan las cosas del mundo, viven como el mundo, se vienen las cosas del mundo, tienen amistades del mundo, pero después dicen que son cristianos. No, adorarle es adorarle con una vida, de verdad. Eso es adorarle. Vos le entregás tu vida, de verdad, y la adorás. Esto es un templo sagrado. Y aunque tenemos pecado, de verdad, luchamos con nuestro propio Herodes que se levanta y se quiere volver a sentar y nosotros decimos no, y peleamos nuestra propia batalla, a veces con nuestros propios pensamientos egoístas que viene y dice, mire, esta persona te ha abandonado, esta persona te ha dejado, esto es de aquello, ¿cómo vas a trabajar? ¿Qué beneficios tenés? Siempre haciendo lo mismo. Pero eso somos nosotros, nuestros propios deseos, amados, que están adentro, nuestro propio Herodes que quiere volver a sentarse a reinar. Pero le obedecemos al Señor y no volvemos por el camino que caminábamos antes. Pero fíjese, estos fariseos, los otros saduceos, decían que le servían al Señor y ¿qué hacían? Sí, van a hacer allá en Belén. ¿Y qué siguieron haciendo? Bueno, vamos a traducir las escrituras. Y otra vez volvieron a su servicio muerto. Pero no tenían una vida activa, ni siquiera fueron a adorarle al Señor. Entonces, escuchen, el conocimiento, si nosotros no lo llevamos en práctica, de verdad, solamente parafraseando lo que dice 1 Corintios 3, es letra muerta. Porque si no tenemos ese conocimiento y no lo aplicamos en una vida práctica, esa ortodoxia que tenemos, y no hay ortopraxis, vida práctica, no sirve de nada. ¿Qué le sirve a usted saber medicina? Dice, yo sé esto, se hace acá y así. ¿Y qué hace? No, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Entonces, ¿para qué está estudiando? Lo tenés que llevar a cabo. Sea mecánica, bueno, el motor, el pistón, esto acá, esto allá, esto se saca acá, la biela. Y bueno, no, pero no lo voy a tocar. No, entonces la ortodoxia sin la ortopraxis no sirve. La vida cristiana con mucha Biblia y no hay práctica, el cuerpo sin el espíritu, ¿qué pasa? Está muerto. Entonces, conocimiento como esta gente que sabía, y no hay una vida de adoración para el Señor en espíritu y en verdad. Ahora usted me dirá, bueno, pero usted me dice que saber Biblia no está mal. No está mal. Tenemos que adquirir conocimiento. Pero conocimiento y sabiduría son dos cosas diferentes. Yo tengo que adquirir conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento lo tengo que poner en práctica. Dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en Proverbios 8.13 dice que ese temor del Señor es aborrecer lo malo. Entonces yo tengo conocimiento, que Dios me dice, por acá no vuelvas por Herodes. Entonces, ¿qué hago? Vete por allá. No, pero ya le prometí. No, Dios me dijo que no vayas a ese lugar. No te metas con esa gente. ¿Y qué hago? Soy testarudo y vuelvo. De verdad no estoy obedeciéndole y adorándole al Señor como dice. El Señor me dice por las Escrituras, no te vuelvas por ese camino. Yo ya te saqué de ese camino. Te redimí de Egipto. Te saqué de Herodes. Ahora vuelve por otro camino. Y eso que hicieron ellos, se volvieron por otro camino. Y vamos a ver qué le pasa a Satanás o a Herodes cuando sucede eso. ¿Qué vemos? Se enfureció, dice el texto. Dice, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar. Y es posible que Satanás traiga represalias con sus hijos, con sus familiares, con su cónyuge. Él va a atacar, amado. Lo importante es nosotros que nos pongamos en las manos del Señor como Daniel y sus amigos, que dijo, bueno, si el Señor nos quiere dejar acá o prender fuego, el Señor sabrá, pero no vamos a postrarnos ante ti, Nabucodonosor, ni ante tus ídolos. Vamos a ser obedientes como Daniel, vamos a ser obedientes como los amigos de Daniel. Y quizás tengamos que pagar un precio y ser probados, como dice 1 Pedro 1:6-7. Pero lo mejor de todo, amado, es que de verdad estas pruebas no es para, vamos a decir, para ser salvo. Estas pruebas son un resultado de que hemos sido salvos, porque le queremos adorar al Señor.
Y aunque a veces Satanás nos va a venir a probar, nos va a sacar cosas que nos va a hacer doler, amado. A ver si de verdad le amamos. Más adelante vamos a ver Mateo 4 como Satanás lo prueba al mismo Señor Jesucristo en el desierto. A ver si su padre lo amaba. Y fíjese que el Señor vez tras vez las tres tentaciones, el Señor dice, porque que no le dijo, te reprendo, Satanás. No, ¿qué le dijo? Escrito está, le dijo. La Biblia no le gusta. ¿Por qué? Porque escrito está. Y Dios dice esto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, amados. Dios quiere una vida de obediencia, pero una vida de obediencia desde el corazón sincero, no una vida de obediencia por ley, porque tengo que hacer porque lo tengo que hacer y Dios lo manda. No, porque si Dios me mira, ahí dice, no, eso no sirve. Y entonces, para que nosotros, para prestar lo que dice Pablo, podemos aprender esto. Ante la revelación especial o la Biblia, siempre la respuesta que digo, o uno obedece o otro no. Olor fragante y de vida, como dice Pablo para algunos, esta es palabra de vida. Y para otro, esto es olor de muerte, dice Pablo, no sé si se acuerda de Corintios. Lo que es la revelación del Señor Jesucristo, para algunos es olor de vida, dice Pablo. Esto es olor de vida, esto es vida, vida en abundancia para mí. Pero para otros no, esto no, olor de muerte, no le gusta. ¿Cuál está la vida? La vida está allá, hay que vivir, como dice el cantante ese, la vida loca. O como dice el otro, a mi manera. Porque yo soy el que mando y siempre se hace lo que yo digo, ¿no? Así dice el cantante, ¿no? Yo soy el rey. Yo sigo siendo el rey, mi palabra es la ley, porque yo soy el hombre en la casa. Y se hace lo que yo digo. Así dice la canción, ¿no? Y así dice Satanás. Satanás dice, se hace lo que yo digo, solo que no es así. Es que el hombre engañado cree que está haciendo lo que él quiere, pero solamente es un títere en su propio corazón. Y esos propios deseos malvados y ese egoísta que él va, lo único que lo va a llevar es a la condenación nada más. Entonces, seamos sabios como estos sabios que obedecieron la sabiduría de lo celestial. Y si el Señor le hemos visto y ha nacido en nuestros corazones, seamos obedientes. Y no sigamos por ese camino. Quizás nos trajo guiándonos por esa revelación de los astros. De alguna forma el Señor nos trajo hasta el Señor. Nos guió por una falsa religión, por otro lado. Pero de alguna forma nos encaminó y encontramos el verdadero Señor Jesucristo. Y nació en nuestros corazones. Ahora si esto es una verdad, entonces no seamos necios. No sigamos por el mismo camino. Porque si no, de verdad, no nos ha amanecido, amados. Como dice, creo que Isaías 60, ¿es que dice? Sí. Tengo un segundito, porque tenía muchos textos. Denme un segundo, Isaías está. Creo que 60, y el versículo. Y vamos a ir cerrando ya. La futura gloria de Sion, Isaías 61 al 6. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, y dromedarios de Madián y de Efá vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas al Señor. Ahí se cumple parte de la profecía, como vamos a ver vez tras vez que Mateo decía para que se cumpliera, como estaba escrito. Voy a cerrar con esta parte que me he olvidado. Fíjense que le hacen tres presentes. Algunos creen que el oro era porque era para el rey, porque el rey había nacido. Y de alguna forma podemos ver que Dios, en su divina providencia,
había nacido él. No sé, el Señor creo que ya no estaba más en el desierto. Pero fíjese, a pesar de eso, Dios utiliza elementos secundarios para bendecir su obra. O sea, el oro que le iba a mantener, quizás para sostenerlo al Señor. Aunque también mostraba un poco que esos presentes se hacían solamente al rey. Pero también en su vida en providencia Dios provee. Debemos confiar. Dios hizo nacer algo en nuestra vida, en la iglesia. Por eso le decía ayer, un hombre me decía, pastor, me da unos dinero acá. Y yo le digo, amado, ¿cuánto tenés? Tenés como 100 ahí. Yo gano $150 por mes. No vivo del dinero. Yo llevo años acá y yo me he sostenido por medio de la oración. Digo, confía en el Señor, no confía en la persona que te van a dar. Si el Señor te levantó, te va a sostener. Quizás porque me ve de traje y corbata, le digo, las he comprado, esas cosas en la feria, digo, o algunas me las han dado. Pero no es que yo tengo dinero. Digo, creo que, yo te voy a decir una cosa, creo que vos me podrías dar dinero a mí, digo, porque veo que tenés una congregación llena. Y otro me ha dicho, no me da dinero. Dice, porque tenemos que ampliar acá y acá. Estamos hablando de pastores de sana doctrina. Digo, ¿a dónde quiere ampliar? Digo, nunca queríamos hacer segunda piso. Amado, yo predico de mi casa. Digo, sos un desagradecido, digo, de verdad. Porque nosotros de verdad con las cosas que tenemos le alabamos y adoramos al Señor desde el corazón y con nuestras vidas. No necesitas un templo grande porque Dios no va a habitar ahí. Entonces mucha gente mira así, si Belén, porque es Belén, porque es chico. Dios sostiene su obra y Dios nos va a sostener. Sostuvo, fíjese, el nacimiento al Señor dándoles de esas cosas el dinero. El incienso, que era también que se utilizaba, el incienso era para la oración y lo usaba el sumo sacerdote cuando se entraban adentro. Pero también era para, fíjese que el Señor cumple los 3 ministerios. Profeta, sacerdote y rey. Muy bien, profeta, sacerdote y rey. El primero, el oro para el rey, el incienso para el sacerdote que tenía, y el profeta que tenía que, como ser humano, hijo de Dios, venía a profetizar, pero a la misma vez necesitaba la mirra. La mirra también se utilizaba también, aunque como un perfume, pero también para embalsamar a los muertos. Y de alguna forma estaba tipificando la muerte del hombre que iba a morir. Iba a entregar su vida por nosotros. Y de alguna forma estaban mostrando estos presentes los 3 oficios del Señor Jesucristo que iba a llevar a cabo. Dios está mostrando todas esas cosas ahí, amado, aunque nosotros quizás no podemos ver, quizás el tiempo no me da para poder explicar, pero hay muchas cosas que irrumpen, que ya irrumpieron en este mundo, amado, hace mucho tiempo con la vida del Señor Jesucristo, y más en este mundo, amado. Fíjese que todo esto pasó, así que los invito, amados, entonces que esta semana nosotros estemos analizando de verdad si el Señor ha nacido en nuestros corazones, de verdad, están acercando unas fiestas, que incluso, yo perdón que lo digo, pero muchos cristianos, no cristianos, pastores, amados, se ponen a paganizar cosas. Yo le digo, pero usted lo festeja, mirá, si lo querés festejar, festejalo en tu casa. Pero no me vengas a traer acá el jojó panuel, acá en el púlpito, y yo no estoy para hablar de esas cosas. Vos querés un regalo, yo te voy a dar un regalo. Mira, ahí va. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que regaló o entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda. Ahí tenés un regalo. Digo, lo otro es invención, y hacelo si vos querés hacer. Pero no utilices todas esas cosas para venir acá, a traer. Y todas esas cosas que se paganizan y que se traen. Y uno le debemos respetar a los padres, a las madres. Sí, ¿no? Pero, miren, no somos como otras iglesias bautistas. ¿Qué festejan? ¿Qué tenían festejando el día de hoy en muchas iglesias? El Día de la Madre, iglesias bautistas que festejan el Día de la Madre. Nosotros le damos la gloria a aquella que la tiene, yo no la tengo. Pero el que la tiene, claro que se le da la honra. Pero este momento es para el Señor. Y las otras cosas, la parte, amado. Entonces, fíjese, debemos alabarlo solamente al Señor Jesucristo. Fíjese que se le dio la honra cuando nació y se le vino a alabar. Esta gente lo reconocieron como el rey y Dios trajo a ellos. Y esta persona que lo tenían que alabar al Señor, no lo alabaron, amado. En Mateo 8, de 10 al 12,
Fíjese que es un texto, fíjese, si Dios, lo que tienen que alabarle, y muchos que ustedes conocen no lo hacen, no se preocupen, cuéntese si cierra. Dios va a traer gente desde lejos. Fíjese, Mateo 8, del 10 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún Israel haya dado tanta fe. Y os digo que, escuche, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, del 8 al 10 al 12. Entonces fíjese como este centurión, que era un hombre gentil, como estos reyes, ejercieron más fe que estos supuestamente judíos de la carne, porque no eran judíos espirituales. Ustedes saben que nosotros somos el verdadero Israel espiritual, ¿no? Porque no es judío el que es lo de la carne, Gálatas y Romanos 2, sino el que ha sido circuncidado en su corazón es el verdadero judío. Pero fíjese, dice, él se asombró del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dijo que la fe del centurión, en el contexto, en el contraste con la incredulidad de su propio pueblo, que él había venido. Digo, no ha habido tanta fe. O como esa señora que dice, Señor, que sale y lo seguía, digo, no, he venido a los míos. Dijo, y la señora que dijo, ¿me voy? No. Se aferró y dijo, no, hasta los perrillos comen de lo que hizo. El Señor dice, no ha visto tanta fe. Ve lo que busca el Señor eso. Y si el Señor se busca, ¿qué vemos en la genealogía del Señor Jesucristo? Mujeres como Ruth, que era una moabita, mujeres como Rahab la ramera, mujeres como la señora esa que creo que también está parte de la que había fornicado con el rey David, ¿no? Y la otra también que se había transformado en el vestido de prostituta porque no le quería dar los hijos a Judá, ¿se acuerdan? Sí, esa. Y entonces vemos todo eso, ejerciendo fe, gente que ni siquiera, y el pueblo incluso que dice, yo soy judío, si ustedes ven todos, muchos de ellos, también venían de otros lados. Y entonces así, lo que busca el Señor es que personas que de verdad ejerzan fe, que crean en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos acá, que dice, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿A quién? Refiriéndose a las naciones, toda lengua, raza y nación. Y acá vemos, de alguna forma, cumpliendo esa promesa que le hizo el Señor a Abraham. Empezaron a venir estas primicias desde lejos. Y podría hablar más, pero el tiempo es tirano. ¿Usted se imagina cuántos kilómetros hicieron por el desierto? Cuando usted quiera seguirlo al Señor, va a haber sacrificio. Va a tener que ser, no es que vinieron así en el tren, como usted viene en el avión, viajando, y desea algo, que está cómodo, le traen, no había, tenían que viajar, sufrir, capaz que en camello, y padecer, y llegar, bueno, pero llegaron ahí, nuestro viaje, o sea, el Señor ya ha venido, pero nuestro viaje ha iniciado, como dice Romanos 13, creo que 11, nuestra fe está más cercana de cuando hemos creído. Nuestro viaje ha empezado hacia nuestra patria celestial. Entonces, y mientras en ese proceso debemos viajar como estas personas, amados, y en ese proceso quizás sea duro, pero nosotros tenemos puesta la mirada que no sabemos si en ese viaje algún día suena esa trompeta y el Señor viene. Y todo esto que a usted le preocupa y se afana, y todos los días que está, Señor, que esto, que aquello, se va a terminar. Dice Arrabón, es abrir y cerrar. Eso se llama rato. ¿Es así? Y se terminó. Todo empezó de nuevo. Volver de cero, amado. Entonces pongamos la mirada en lugares celestiales. Y es verdad que tenemos preocupaciones y afanes, pero eso tenemos que entregarlo, como dice Pedro en capítulo 5, al Señor. Que esas ansiedades, como vamos a ver en el sermón del monte y la angustia, no opaquen la palabra del Señor. Seamos obedientes al Señor y no seamos obedientes al yo Herodes que habita dentro de nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para orar, agradecerle, Señor, porque, Señor, usted nos ha traído desde lejos, Señor, nos ha injertado. Cuando nosotros no éramos, Señor, parte del árbol, usted vino y nos injertó como ramas, Señor, en el olivo, Señor. Por eso, Señor, como pueblo, Señor, le alabamos, Señor.
le glorificamos. Usted ha dicho, Señor, que si su pueblo, incluso esos que tenían que alabarle, usted dijo que hasta la roca lo iban a alabar. Y así, Señor, le pedimos, Señor, que, Señor, siga bendiciéndonos, Señor, cada vez más. Que no seamos oidores, Señor, de la serie expositiva de Mateo, sino que seamos hacedores, Señor. Como esas personas que escucharon su palabra y se volvieron por otro camino, Señor, y se arrepintieron. Le pedimos eso en el nombre de Jesucristo, Señor, y que bendiga a aquellos que vinieron, Señor, y que los lleve con bien. Le pedimos en el nombre de Jesucristo, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.